Buenos días. Abra su Biblia, por favor, en Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Ya estamos llegando prácticamente a los últimos temas de esta serie. Nos quedan unas 2, 3 enseñanzas. Y vamos a poner una marca en nuestras Biblias. Me imagino que lo van a poner en la pantalla si usted no tiene Biblia por alguna razón. Tercera de Juan, versículo 2. Dice este texto: Amado, y le está hablando el apóstol Juan a un hombre de Dios llamado Gallo, así se llama. Dice: yo deseo que tú seas, ¿qué dice? Prosperado en todas las cosas. Dice luego, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a leerlo una vez más para que se quede bien grabado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que nos ayudes en esta mañana. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Estamos frente a tu palabra en esta mañana, en ese primer servicio. Y te pedimos que nos hables, Señor. Ayúdame a predicar, enseñar tu palabra. Dame la gracia necesaria, mi Dios, y dame inteligencia espiritual en el nombre de Jesús. Voy a compartir un tema dentro de esta serie que se va a titular La prosperidad del alma. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Fíjense que una de las cosas que el pecado hizo en los seres humanos es que invirtió las cosas de prioridad y la puso en segundo término. Es decir, el pecado, si por ejemplo pensamos en el orden de la creación, primero tenemos a Dios, luego tenemos al hombre, luego la creación, los ángeles, los demonios. Así la Biblia clasifica el orden de la creación. El pecado lo que hizo fue que invirtió todo eso. Cuando Dios le entregó la responsabilidad a Adán, al hombre, al primer ser creado, le entregó la llave de la creación del mundo, por así decir, el pecado invirtió todo y el hombre puso a Dios de último. Satanás quedó por encima del hombre y la creación por encima del ser humano, o sea, del hombre también. Entonces se armó, por así decir, un lío allí. Entonces, cuando el Señor comienza, si usted lee las primeras páginas de Génesis, usted nota que dice, y la tierra estaba desordenada, estaba vacía y en tinieblas. Entonces el Señor organizó la tierra, organizó todo lo que era por así decir, el pedazo de roca que había antes de crear, y luego hizo la creación. Entonces Dios viene a nuestra vida y de una manera similar, Dios organiza nuestra vida, nos pone en orden para luego prosperarnos. Ahora quiero que usted note el principio. Lo primero que Dios hace antes de prosperar a sus hijos es traer orden. ¿Sí entiende eso? Muchos quieren prosperidad sin orden. Piensen en sus hijos si son codiciosos, si malgastan el dinero, si usted le va a dar mucho dinero. Entonces se entiende que hay que educarlos, enseñarlos a cómo manejar el dinero, porque el mismo dinero puede ser hasta una arma contra ellos. Lo puede dañar. ¿Qué significa la palabra prosperidad? Bueno, esta palabra, fíjense, normalmente la palabra prosperidad suele asociarse con riquezas materiales, con logros, éxito, fama o poder terrenal. Siempre que pensamos en prosperidad, humanamente hablando, pensamos en cosas, posiciones, fama o poder. La palabra prosperidad, en la mayoría de los casos, es relacionado, como dije, con posesiones materiales, alcanzar una posición alta en la sociedad. Prosperar para muchos significa lograr una carrera universitaria de mucho prestigio o alcanzar fama, como dije, poder, ya sea en una mega empresa o a lo mejor un alto rango en el ámbito gubernamental. Bueno, el prototipo del mundo, el prototipo de la prosperidad, entiéndase, en la manera que se entiende prosperidad en este mundo hoy, es alcanzar o llegar a ser una celebridad. Yo recuerdo que años atrás, no sé si usted ve deportes, pero años atrás un atleta no era una celebridad.
No sé si usted se acuerda, algunos de ustedes que no eran. Ya está todo ligado, atletas, actores, cantantes, dueños de empresa, etcétera, ya todos son celebridades. Y todo esto lo que ha hecho es proyectar una imagen de lo que es, entre comillas, llegar a alcanzar el sueño americano, o ya no es americano, ya es el sueño de la prosperidad. Entonces, ¿por qué han hecho el ejemplo que usé de atletas celebridades? Bueno, eso si lo analizamos me tomaría todo el tiempo de la enseñanza, pero sabemos que todo es una propaganda. Los niños quieren ser como Messi o como Cristiano Ronaldo, se quieren recortar como ellos, los tenis, la playera, etcétera. Y sus aspiraciones es alcanzar o llegar a ser como ellos. Bueno, hemos ligado, escuche bien, lo que puede ser un deporte, que puede ser algo como parte de nuestra vida, lo hemos hecho todo en la vida. O alcanzar una carrera o alcanzar alguna posición de alto prestigio, lo hemos hecho el centro y el propósito principal de la vida. Pero la vida es mucho más que eso, ¿verdad? Bueno, si indagamos más allá del significado de prosperidad, nos daremos cuenta, escuche bien, que el deseo de alcanzar la prosperidad finalmente tiene el sentido de buscar las cosas que traen bienestar a nuestra alma. Eso es lo que está buscando alguien que quiere prosperidad, como lo es el gozo, el amor y la paz. Ahora, ¿cuánto dinero tendríamos o tendríamos que ahorrar o acumular para tener gozo, o para tener amor, o para tener paz? ¿Con cuánto dinero se compra la paz? Bueno, en teoría, todos diríamos con ninguno. O sea, no importa dicen en mi país, 2 millones de chanflín, no alcanzarían para comprar paz, ni una onza de paz. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Entendemos que el dinero no puede comprar las cosas que nada más Dios le puede dar al alma? Bueno, hay una incongruencia en eso, porque el ser humano dice que el dinero no trae felicidad, pero sin embargo, el ser humano da su vida por el dinero, entrega todo por alcanzar dinero. Bueno, las 3 primeras características del fruto del Espíritu, nada más son 9, pero si tomamos las 3 primeras, es exactamente lo que todo ser humano en esta tierra busca. El ser humano busca amor. Ahora, piense usted en esto: amor, gozo, paz. Bueno, si nos enfocamos en el amor tiene una lista de características. El amor muestra seguridad, el amor muestra identidad, el amor muestra sentido de vida, afecto, aprecio, relación, etc. Lo mismo que el gozo. El gozo que da Dios trae alegría, contentamiento, trae conformidad. La paz trae reposo, trae descanso, trae esperanza. Entonces, cada característica de un fruto del Espíritu tiene una lista o una rama de muchas características que el hombre busca en el mundo. Bueno, estas 3 nada más, el amor, el gozo y la paz, el cual solo vienen por el Espíritu de Dios, es lo que el ser humano busca cuando quiere fama, cuando quiere riquezas y cuando quiere tener posición en este mundo. Buscamos lo mismo. Bueno, todo ser humano quiere ser próspero. ¿Cuántos quieren ser prósperos aquí? Bueno, todos quisiéramos ser prosperados. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de prosperidad es la que estamos buscando? ¿O a cuál prosperidad, tanto la material y espiritual, estamos dando mayor importancia? Bueno, todo el que trabaja, todo ser humano que tiene un trabajo quiere tener mucho dinero. Eso no hay que preguntarlo, no hay que discutirlo. Eso es así. Todo ser humano quiere mucho dinero. Bueno, aquí nos damos cuenta de algo, mis hermanos. El dinero, todos sabemos, y estoy diciendo cosas que hasta los niños saben, ¿no? Si tú piensas en el dinero puede comprar una casa, como hemos estudiado, una mansión, pero no puede comprar un hogar, ¿verdad? El dinero, un hombre puede, por tener dinero, conseguirse la mujer más hermosa de este mundo, pero no puede comprar el amor. Fíjense qué ironía, ¿verdad? Bueno, todos los males de este mundo surgen, dice Pablo, a causa ¿de qué? Del amor al dinero. No del dinero, del amor al dinero, de la codicia. Cuando una persona busca tener mucho dinero, finalmente lo que en verdad está buscando es el reposo, la paz, seguridad. Anda buscando lo que sacie su alma. Y todo ser humano busca esto.
como yo he dicho anteriormente, quizás no todos busquen a Jesús, pero todos quieren el amor, todos quieren el gozo, todos quieren paz, reposo, y solamente Dios da eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué usted cree que Salomón dijo todo es vanidad y aflicción de espíritu? El hombre que tuvo todo lo que usted puede imaginarse, terminó no frustrado porque terminó en Dios, pero cuando él miraba su vida, todo lo que experimentó, todo lo que tuvo, en cada experiencia decía, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Hemos estudiado esa palabra, que vanidad significa dar toda tu vida por ir detrás de una burbuja de jabón y cuando logras alcanzarla, ¿qué pasa? Y esa es la aflicción. Ay, tanto que trabajé para... Por eso decía Salomón, todo es vanidad, aflicción de espíritu. La gran mayoría de las personas piensan que la plenitud de su alma se encuentra en acumular posesiones. Ahora, quizás hay gente que dice, pastor, fíjese que yo no soy amante del dinero. Yo me conformo nada más con pagar mi casita o pagar mi carrito que me tienen hasta aquí mandándome, ¿verdad?, los cobros del dealer. Yo si pago mis deudas, yo me conformo y ya con eso tengo. Bueno, todos tenemos un deseo, todos tenemos una aspiración. Esa pequeña, mediana o grande aspiración es la que tiene tu corazón. Entonces esto no es cuestión de querer mucho, poco, más o menos. El punto aquí es que hay cosas que tienen todo nuestro corazón. Y muchos de nosotros posiblemente somos financieramente prosperados y espiritualmente en bancarrota. Vamos al libro de Isaías 55. Vamos allá. Fíjense lo que dice el profeta Isaías. En este país, si tú tienes un negocio y lo declaras en bancarrota, es como si fuera borrón y cuenta nueva, de alguna manera, ¿verdad? Si tú tuviste un mal crédito, no pagaste, y pasan 7 años, bueno, te borran la deuda, se desaparece, por así decir, y comienzas de cero. Bueno, la razón es porque el sistema no tiene ganancia con alguien sin crédito, porque no le está generando. Y hay un perdón de 7 años que vemos que el Dios en la Biblia habla de un perdón de 7 años, pero aquí es con otra intención. Bueno, si pudiéramos decir, estoy en bancarrota espiritual, como si fuera un reset, pues no funciona así, ¿verdad que no? Dice el profeta Isaías, 55, verso 1, estoy leyendo. ¿Están ahí todos? Dice, a todos los sedientos. ¿Cuántos sedientos hay aquí? Bueno, aquí sedientos, escuche bien, y si puede mirar para acá, no es de agua física o material. O sea, no es de agua material. Aquí sediento, el profeta está hablando del corazón, del alma, los que tienen sed en su alma, como la mujer samaritana. Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Notan que son palabras figurativas. Dice, venid, comprad, ¿qué dice? Sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, esos son elementos en tiempos bíblicos que eran recursos muy necesarios, ¿verdad? Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Ahora, esa pregunta la repitió Jesús en Juan 6. De esta manera dijo, no den su vida, es decir, trabajad no por las cosas que perecen. Trabajad ahí es dar la vida, sino por la que a vida eterna permanece, en la cual el Hijo del Hombre os dará, cual Jesús. Fíjense la pregunta, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y aquí pan, otra vez, no es pan de harina, es la palabra en este caso. Dice, y vuestro trabajo, o sea, ¿por qué se esfuerzan tanto por las cosas que no sacian? Dice, oídme atentamente. Y para los judíos aquí oídme era el Shama, entiéndase, abran su corazón y escúchenme, dice el Señor. Dice, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará ¿qué? Vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Aquí hemos estudiado que la boca del alma para comer, ¿qué es? ¿El qué? El oído. Aquí dice la palabra que nos alimentamos por el oír su palabra. Pero aquí oír, hemos estudiado, es un corazón dispuesto a obedecer. Es el Shama que aparece en el Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es.
El alma, mis hermanos, fue creada para saciarse únicamente con los frutos que Dios da. El alma no se sacia con más nada. Usted puede intentar lo que usted quiera. Ahora, usted va a notar que el ser humano lo que hace es como por ejemplo el dispositivo. Si usted mira su celular, usted nota que tenemos aplicaciones. Y usted abre su teléfono y abre el Face, pasan 2 horas, se aburre, abre el YouTube, pasan 2 horas, se aburre, abre el Instagram, y todo es aflicción y vanidad, ¿sí o no? Pero mientras usted abre, cierra una aplicación y abre la otra, usted no se está saciando, usted está entreteniendo su alma hasta que pasa todo el día y luego se va a acostar. Y así hay un sinnúmero de personas que así viven. De una cosa es como si fuera el mono de las ramas. ¿Sí conoce los monos de ramas? Que de una rama se agarra de la otra, se suelta y brinca a la otra. Y entretenemos el alma, pero en sí no está saciada. No se está llenando. Lo que estamos haciendo es entreteniendo momenticos pequeños del día. Oh, ahora voy a comer, ahora voy a ver televisión, ahora voy al dispositivo, ahora voy a comprar al mall. Y así pasamos la vida afanados. Y no nos sentamos en la palabra, no nos metemos en oración, no nos llenamos del Espíritu de Dios para que nuestra alma sea prosperada. El dinero, mis hermanos, puede suplir las necesidades de nuestro cuerpo físico, eso sabemos. El dinero es importante, el cuerpo es importante. Pero el dinero no puede saciar las necesidades de nuestra alma. Y a lo mejor algunos no están conectando la palabra alma, pero entiéndame, el alma es en el único lugar que experimentamos gozo, paz y amor, como tristeza, angustia y depresión. Su cuerpo físico no se deprime, hermano. ¿Sí sabía eso? ¿Sí sabían o no? No sabían, ok. El alma es lo que experimenta la depresión o la felicidad. El alma es lo que experimenta la tristeza o la alegría. El alma es lo que experimenta el gozo o la angustia. No es el cuerpo físico, hermanos. Ahora, el dolor físico es provocado por un golpe físico. Pero el dolor del alma, como ya pudimos ver, las heridas del alma, usted puede herir a una persona estando a miles de millas de distancia. Con una llamada telefónica yo puedo golpear el alma de alguien, pero no lo puedo golpear con el puño estando yo en España y la persona en Japón. O sea, no me alcanza el puño. Bueno, creo que entendieron, ¿verdad? Muchos van detrás del dinero, la fama y el poder en este mundo buscando salvar su vida. Y yo creo que nos pasa lo que les pasa a muchas personas que vinimos a este país a hacernos rico. Levante su mano si usted vino para este país a hacerse rico. Bueno, yo vine a eso. Usted no va a levantar la mano. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted llegó aquí se dio cuenta que el dinero no está en el suelo, se dio cuenta que no es como las películas y la televisión lo prometía, y usted se conformó y ahora dice, con pagar mi renta y comer yo estoy bien. Y le bajamos a las demandas. Ya no queremos ser ricos, nada más queremos estar tranquilos. Pero el afán no cambia. El afán ahí está. Mateo 16:24, fíjense lo que dice. Quizás no levantaron la mano, pero todo el que emigró para este país vino a hacerse rico. Algunos dicen, bueno, yo vine a ver mi familia, bueno, de 1000, 3. Pero yo sé, sí, yo sé, o sea, miren, yo nací aquí y yo emigré aquí. Yo estaba mi país es la República Dominicana, como siempre digo. Pero yo vine para acá a buscar dinero, a hacerme rico. Bueno, a eso yo vine, pero me encontré con el Señor. Mateo 16:24, fíjense lo que dice Jesús. Ahora, aquí Jesús le está hablando a los discípulos. Hemos estudiado, escuche bien, que la codicia, ¿verdad? O cuando Jesús confronta a los que aman las riquezas, no solamente le habla a los ricos, sino también a los pobres que quieren ser ricos. Pues cuando se habla de codicia, no importa cuánto dinero tengas. La codicia es un deseo del corazón, nada más. No es una cantidad en la cuenta bancaria que tienes. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, entiéndase, si me quieren seguir, niéguese a sí mismo. Bueno, esa palabra niéguese significa que al querer seguir a Jesús, este mundo nos va a ofertar y nos va a ofrecer cosas que quizás en sí no sean malas, pero estorban el seguir a Jesús. Y por eso hay que negarse.
Dice, y tome su cruz, al negarnos va a doler, es como que nos están clavando en la cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Salvar su vida, hermanos, aquí es hacerse rico en la tierra, es asegurar nuestra vida aquí en la tierra. Eso significa salvar aquí. No salvación eterna, sino buscar la manera en nuestra capacidad humana de hacer mucho dinero, de tener buena salud y vivir largos días en esta tierra. Eso significa salvar aquí. Dice, la perderá, y todo el que pierda su vida, el que se niegue a todo eso, dice, por causa de mí, Cristo la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestra alma no es de nosotros, es de Dios. Y finalmente Él hará con ella lo que Él le plazca. Por eso nos va a juzgar, hermanos. Es de Él, todo es de Él. Todo lo que tenemos es prestado. ¿Sabe lo que va a ser nuestro? Hay una persona que dijo una vez, no sé si es bíblico, pero lo escuché. Dijo, todo lo que tú tienes que no puedes guardarlo para siempre no es tuyo. Todo lo que tú tienes que no puedes preservar para siempre no es tuyo. Pues significa que lo que va a ser nuestro es lo que recibamos en el cielo. Porque eso no se va a perder, no se va a gastar y nadie nos va a quitar. Pero las cosas que tenemos en esta tierra son prestadas. ¿Saben por qué? Porque un día quedarán aquí. Del vientre de mi mamá salí desnudo y me voy de este mundo ¿cómo? Sin nada. Usted ve una foto en el Google de un hombre vestido de blanco, lleno de sus prendas de oro, pero llena la caja de el féretro. Lo llenaron de todo su oro para que se lo llevara. ¿Y sabe qué se lo llevó? Los que roban cajas de muerto y los que se meten al cementerio. Encontraron al muerto descompuesto y todo el oro ahí brillando. Así es, mis hermanos, pero es la necedad del ser humano que piensa así. Muchos alcanzarán la prosperidad material y terrenal, mis hermanos. Sin embargo, no saben lo que es vivir en prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual es muy diferente a la prosperidad material. Hace unos días, hablando con mi esposa y mi suegra, le mencionaba a un hombre que conozco, que este hombre todo lo que hace en su vida es trabajar. Todo lo que hace en su vida es trabajar. Este hombre no solamente es avaricioso, codicioso, sino que también es tacaño. Me voy a reservar el nombre porque estamos en el YouTube. Pero este hombre hasta come donde trabaja y usa del baño donde trabaja, sin ir al baño ahí sentado en su oficina. No se para de ahí de la registradora. Y todo lo que hace es dinero, 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 dinero. Y es impresionante. Bueno, no menciono el nombre porque en mi pueblo es muy conocido. Pero fíjense, hay gente que pueden aparentar por fuera mucho éxito. Si a nosotros nos invitan, por ejemplo, cuando me invitan a oficiar una boda, todo el mundo llega allí con el mejor vestido, elegante, perfumado, las mujeres con los aretes, ¿verdad?, de oro, peinado. Y en la foto todo el mundo se ve bien. Pero cuando se acaba esa ceremonia o esa boda o la fiesta, todo el mundo se va para su casa a poner su cabecita en la cama, en la almohada, y enfrentar su realidad. Si se deprime, si se entristece, si no tienen a Dios en su corazón, si no tienen prosperidad espiritual, van a caer en ese afán de, esa es la vida. A levantarme mañana otra vez a hacer lo mismo. Y no hay un gozo, no hay una esperanza, mis hermanos, no hay prosperidad espiritual. El mundo proyecta una apariencia externa que parece prosperidad, parece bienestar, parece que tienen gozo, paz y amor, pero en realidad, en el fondo de su alma, mis hermanos, están como las cisternas rotas de Jeremías 2, nada los llena, están vacíos. Fíjense, Jesús en una ocasión confrontó una de las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Si usted en su casa lo puede ver, en Apocalipsis capítulos 2 y 3 aparece las 7 iglesias que Jesús le manda prácticamente una carta al pastor de la iglesia o de cada iglesia. Una de esas iglesias se llamaba la Odisea. Y en Apocalipsis 3, verso 14, fíjense cómo el Señor prácticamente manifiesta la condición real de esta iglesia, quien pensaba que era rica. Esta iglesia pensaba que era rica. Apocalipsis 3:14, vamos a leer este texto.
Dice, y escribe al ángel de la iglesia. Aquí le dice Jesucristo a Juan el Bautista, el apóstol Juan, para escribirle al pastor de la iglesia. Dice a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, Jesucristo. Dice, yo conozco tus obras. ¿Ahora usted cree que Jesús conoce lo que hacemos? Todo. Dice, que ni eres frío ni caliente. Bueno, esta parte aquí, hermanos, es una expresión de Jesús muy fuerte, muy fuerte. Fíjense lo que dice. Dice, ojalá fueses frío o caliente. O sea, ojalá fueses una persona no cristiana o un cristiano en fuego, pero no una persona que juega a iglesia. Un cristiano a medias, más o menos, ahí soy medio cristi, o no sé cómo decirlo. Bueno, Jesús dice, pero por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, ¿sí o no? Viniendo de Jesús más. Porque tú dices, yo soy rico, le está hablando a la iglesia, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice Jesús, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uy. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice luego el texto, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba fuera de la iglesia prácticamente, tocando que le abrieran, pero era una iglesia a lo mejor grande, a lo mejor una mega iglesia llena de gente con mucho dinero, y no significa el texto que todas las iglesias con mucho dinero son así, pero particularmente esta iglesia se creía rica. Bueno, de ahí tomamos el principio nosotros y lo aplicamos como que no pensemos que porque tenemos cosas estamos bien con Dios o tenemos prosperidad espiritual en nuestra alma, no, mis hermanos. Las cosas se disfrutan, pero un día se van a quedar. El Señor le dijo a esta iglesia, porque tú dices, me llama la atención esta parte, tú dices, no Dios, nosotros decimos cosas que a lo mejor Dios no dice. Hay veces que nos encontramos con diferentes cristianos, diferentes denominaciones, iglesias, y de alguna manera nos reunimos en algún lugar. A lo mejor en la clínica estamos sentados en la antesala o la sala de espera, y se forma ahí una conversación. Oh, ¿y a qué iglesia tú vas? Oh, mi pastor es fulano. Yo me congrego aquí, y comienza uno a hablar y se da uno cuenta muchas veces que hay cristianos que están bien desubicados. Yo conozco una lista muy grande de personas que cada vez que hablamos de un tema o es una persona que me está hablando de Dios cristiana, todo es terrenal. Todo es terrenal. No se escucha una conversación de santidad. ¿Cómo está, mi hermano, tú con tu esposa? ¿Cómo vas con el pecado? ¿Cómo vas con la pornografía? ¿Cómo vas con la mentira? ¿Cómo está? ¿Te estás pareciendo más a Cristo? No, ese no es el tema. Oh, Dios a mí me bendice. Dios me compró este carro. Dios me sanó de no sé qué. Y todo es material y terrenal. Y no se habla del corazón. Esta iglesia estaba llena de gente con gran prosperidad material, mis hermanos. Tenían abundancia de posesiones materiales. Pero Jesús le dice, tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, aquí cuando Jesús dice esto, se estaba refiriendo al alma de esta gente. Porque por fuera tenían a lo mejor en esta zona, en esta área de Asia Menor, es lo que hoy conocemos como Turquía, se vendía en ese tiempo la lana negra, era una lana, o sea, una tela carísima. Vendían el colirio para la sanidad médica de los ojos. Allí habían aguas termales, o sea, era un lugar de mucha riqueza y mucha prosperidad. Nos parece, no lo dice el texto, que se confiaron en la riqueza externa y se olvidaron que no tenían a Jesús en su vida. Si tomamos nada más, como decía, las primeras características del fruto del Espíritu, el amor, el gozo y la paz, hagámonos la pregunta, mis hermanos, y sería como un autoexamen. ¿Cómo estaría la condición espiritual de nuestra alma? Entiéndase. Piensa
en lo que tienes, tu trabajo, tus posesiones, tu casa, todo lo que tú tienes, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Piensa en ti sin nada de eso. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo estaría tu condición espiritual al perder todo eso como Job? Y es una pregunta importante porque podemos estar contentos por muchas razones que quizás no es Jesús. Porque yo escucho de cristianos que dicen, gloria a Dios, pastor. No, Dios es bueno, pastor. Me aumentó el sueldo. Ayer le hablé con el jefe y me subió $100 a la semana. Pastor, Dios es bueno. La receta de lo que me dieron, lo que me diagnosticaron salió negativo. Gloria a Dios, todo eso es bueno. Pero nadie dice, pastor, Dios es bueno. Estoy sufriendo por causa de Cristo. Nadie dice eso. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento por causa de Cristo es en beneficio del alma. Pero las otras bendiciones es en beneficio de la carne, de lo terrenal. El apóstol Juan dice a un hombre fiel llamado Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, aquí sabemos que cuando una persona, yo creo que usted note que Gallo, este hombre, tenía prosperidad espiritual, porque primero dice que prosperes en todo lo que hagas, que tengas salud, así como ya está prosperando tu alma. Gallo tenía en orden de prioridad su corazón, su alma. No sé si lo logran ver. Significa que una persona cristiana que tiene su corazón bien ubicado en el Señor, si Dios le da prosperidad material y salud, no tengo duda que será para la gloria de Dios eso. No tengo dudas que lo va a usar bien, porque ya tiene un corazón que puede manejar mucho dinero o tener un cuerpo en salud, etcétera. Pero muchas veces para nosotros Dios nos tiene que mantener enfermos con una condición, un aguijón y con el dinero que nos alcance hasta el límite, porque no tenemos prosperidad en nuestro corazón. Dios nos ve y dice, no puedo hacer esto porque te vas a ir volando. Bueno, fíjense en esa expresión de 3 de Juan. ¿Cuánto deseo que seas prosperado en todas las cosas? Bueno, ¿qué significa prosperar en todas las cosas? Bueno, para muchos esta prosperidad en todas las cosas, yo he escuchado, no se imagina, especialmente los predicadores de la prosperidad, les encanta este verso y este texto en particular, porque está fácil de torcer, ¿sí o no? Parece de goma el verso. O sea, entiéndase, yo puedo con ese texto decir lo que yo quiera. Dios quiere que tú seas prosperado, ¿en qué área? En la que yo quiera, en la que el predicador diga. Sin embargo, aquí hay un contexto de un hombre de Dios. Todas las cosas tienen que ver con la misión de Gallo como anciano. Sin embargo, aislamos el texto y parece que dice, pastor, el Señor habla de prosperidad material. Bueno, ahí por lo menos no está hablando de eso. Está hablando de que este hombre sea prosperado para que siga sirviendo a Dios, para que siga siendo un hombre de Dios, porque Diótrefes, que estaba también ahí compitiendo con Gallo, lo querían sacar de su liderazgo. Sin embargo, Gallo, este hombre, era un hombre de Dios. Y Juan le dice, oh amado, cuánto quiero que Dios te prospere en lo que estás haciendo y que te dé salud. ¿Para qué salud? Para que sigas sirviendo a Dios. En tiempos del apóstol Juan, mis hermanos, había una doctrina o una falsa doctrina llamada gnosticismo. Todavía existe, hay iglesias gnósticas. Pero en tiempos de Juan, esta doctrina se metió en ese tiempo entre cristianos diciendo que Cristo no había venido en carne y que tampoco resucitó en la carne. Bueno, leemos cuando Jesús se le aparece a los discípulos y lo primero que hace es comer. Llama a Tomás y le dice, ¿qué? Tomás, pasa tu mano, tócame aquí. Bueno, el mismo Juan, en la primera carta de Juan, en el primer capítulo, comienza Juan, el apóstol Juan, diciendo lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado mis manos, el verbo tocante, Jesucristo, de eso le hablamos. Y Juan estaba hablando de eso por esa doctrina que estaba en el aire por ahí. Bueno, ¿ustedes creen, mis hermanos, que los apóstoles estaban pensando en prosperidad material mientras estaban bajo persecución? ¿Te imaginas que te estén persiguiendo y tú vas corriendo a la persecución y dices, vamos a pasar por IKEA?
Vamos a pasar por tal tienda, vamos a Macy's a comprar perfume y te están persiguiendo para matarte. ¿Usted haría eso? Entonces, ¿cómo podría alguien pensar, y me refiero a esos predicadores que toman este texto y lo ponen como un texto de prosperidad, de riquezas materiales, si estaban bajo persecución, estaban bajo ataque los discípulos? O sea, no estaban pensando más que en lo necesario para que la obra del ministerio siga avanzando y el evangelio alcance a los perdidos. Para eso era el deseo de prosperidad. Este mundo, mis hermanos, interpreta las riquezas, el éxito, el bienestar y la prosperidad en cosas que solo impulsan y exaltan las cosas de la carne. La prosperidad de un cristiano debe ser en buscar las cosas de arriba. Yo creo que nos queda claro cuando el Señor dice en Mateo 6:33, primeramente, sobre todas las cosas, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá detrás de nosotros. Lo que pasa es que nos hemos volteado a ir detrás de las añadiduras y hemos dejado la justicia de Dios. Y ahí es donde vienen los problemas. Y cuando estamos hasta aquí, queremos que con una oración, por ejemplo, ayer llamó una señora al teléfono de la iglesia, ella es católica, y dice, ¿ustedes hacen oración? Me imagino que por el nombre de la iglesia, ¿verdad? Digo yo, sí, pero ¿a qué te refieres? No, es que quiero que oren por mí y me unjan con aceite. Digo yo, ok. ¿Y qué le pasa? Tengo depresión, para que se me quite esto. Digo yo, oh. Digo yo, mi hermana, no es mágica la cosa. Y comencé a explicarle, pero no quiso escuchar. Oh, muchas gracias, bye. ¿Qué quería? Un microondas. Que pasar por aquí, que oremos por ella, un chin de aceite y bye. No funciona así, mis hermanos. El día que Cristo vino a tu vida, vino para ofrecerte vida y vida en abundancia. ¿Sí estás de acuerdo con eso? O sea, ¿sí sabes que al aceptar a Jesús, Él te ofrece vida? No perdamos la oportunidad de entrar en las promesas de la vida eterna en Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos aman el dinero? Ahí van a decir amén, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Cristo? Vamos a Mateo 19 a ver un ejemplo. Cuando escribí esto, digo, lo voy a poner al revés a ver qué dicen. Mateo 19:16. Fíjense, aquí está la historia del joven rico. Quiero que noten, nos vamos a enfocar en el concepto de este joven rico, lo que él tenía por prosperidad. Dice, entonces vino a Jesús uno y le dijo, maestro bueno. Ahora, estas dos palabras nos dicen que este joven rico, quien era un judío principal, gobernador, no era cualquier persona, era alguien de mucho prestigio en Israel, quien sabe de teología y la teología le enseña que es un hombre bueno, le llama a Jesús como maestro bueno. Es decir, este muchacho era un experto en escritura, en teología, en el estudio de la palabra. Y le dice a Jesús, rabí. Incluso uno de los evangelios dice que se le postró. Y le dice, bueno, vio cómo enseñaba, pero también vio cómo vivía. ¿Sí entienden eso? Bueno, lo que este joven rico no pudo ver es que Jesús era Dios. Jesús se lo dice. Jesús le dice, yo soy Dios de alguna manera. Lo van a ver. Dice, ¿qué bien haré? Le pregunta el joven rico, para tener la vida eterna. Ahora, yo creo que usted note esto. Este joven rico estaba en una buena posición terrenal, pero él entendía que un día se iba a morir. Y dice, ay, tengo mucho dinero, tengo un doctorado en teología, tengo una buena familia, mis niños son muy lindos. Ay, pero un día se va a acabar. Necesito agregarle vida eterna a esto. Esa es la idea. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice, ninguno es bueno, sino solamente Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Si tú dices que yo soy bueno, entonces significa que yo soy Dios. Dice el texto, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, esta pregunta, ¿cuáles? Significa, ¿hay más? Como quien dice, ya los cumplí. O sea, le faltó decir casi mente, ¿hay más? Esa es la pregunta, ¿cuáles? Porque él conoce la Biblia. Digo, la palabra aquí, ¿verdad? No existe en el Nuevo Testamento, pero conoce las Escrituras. Dice Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Le dice, ¿qué más me falta? Esa es la confirmación de la primera pregunta. Sí, ya, ¿qué más? Prácticamente él está ahí como para que le selle el pasaporte al cielo. No sé si usted de repente ya le otorgaron la ciudadanía, pero antes de la ciudadanía, cuando usted viajaba, tenía residencia, se ponía un poquito nervioso usted. Ay, a ver si no me para aquí migración. Y ya que le dieron la ciudadanía, usted se para ya como un poquito más de pechito, ¿verdad? ¿Qué le puedo ayudar, verdad? Porque usted dice, no, ya soy ciudadano de los Estados Unidos. Bueno, imagínese esa actitud en el joven rico, pero pensando que va para el cielo. Le dice el Señor, le pregunta, ¿dónde me quedé? ¿Qué más falta? Jesús le dijo, si quieres, quiero que lean conmigo, si quieres que ser perfecto. La palabra perfecto aquí, yo sé que nuestra mente se va a lo blanco, a lo brillante, sin mancha. No, aquí perfección es una persona íntegra en el sentido de que no le falta nada. Una persona que tiene su vida tanto espiritual, física, en un lugar correcto. Aquí perfecto también significa una persona llena, plena en Dios. Y le dice, si tú quieres ser perfecto, aquí hay una respuesta diferente. La primera es, ¿quieres ir al cielo? Cumple los mandamientos. Bueno, Jesús dice, yo sé que no puede, pero lo voy a probar. Bueno, luego le dice, ¿y qué más? Y le dice, y si quieres ser perfecto, para que puedas entrar al cielo, fíjate lo que dice. Anda, vende todo lo que tienes, o lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, quiero que usted conecte estas dos partes. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Está hablando de su alma. ¿Por qué? Porque estaba bajo esclavitud de la codicia este muchacho. Y le dice, si quieres ser libre para que tu alma sea prosperada, deshazte de todo aquello que tú idolatras. En este caso para él era el dinero. Ahí está difícil, ¿no? Y dice, oyendo el joven esta palabra, y dice esta palabra en singular porque es el evangelio, se fue triste. Y esta tristeza habla de angustia del alma, hermanos. Angustia del alma, porque tenía muchas posesiones. Aquí podemos entender que tener posesiones, usted puede tener mucho dinero en el banco, en los bolsillos o en el corazón. Este joven tenía muchas posesiones en el corazón. Podemos invertir y decir, esas muchas posesiones poseían su corazón. Y por eso se fue triste. ¿Qué quería este joven rico en verdad? En la mente de este joven rico, hermanos, él pensaba que había alcanzado la verdadera prosperidad. Tenía prestigio porque la gente lo admiraba. Tenía posición, era un principal entre Israel. Tenía riquezas, dice que tenía muchas posesiones. Tenía conocimiento, era un experto en teología. Era un escogido porque era parte del pueblo de Dios. Y era un hombre moralista porque era intachable ante todos los seres humanos o todo el pueblo que estaba allí. Este joven rico, principal entre judíos, hermanos, vino corriendo gozoso a Jesús, sin embargo se fue triste y caminando. Y si usted lee su Biblia, por lo menos el Nuevo Testamento, se dará cuenta que nadie que venía a Jesús se iba con sus calamidades, se iba igual. La gente venía con enfermedades, Jesús sanaba. Venían poseídos, Jesús les sacaba a los demonios. Este se fue peor de como llegó. No porque Jesús no es poderoso, sino porque para Dios es imposible salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y le dijo, si quieres entrar al cielo, haz esto. Y él dijo, no puedo. Jesús dijo, yo tampoco. No te puedo ayudar. Siempre solemos decir, mis hermanos, que Dios no tiene imposibles. Y aquí vemos que es imposible Dios salvar y sanar a una persona que no quiere. Dios no puede manipular, no puede alterar o gobernar nuestra voluntad. Nosotros debemos decidir. Amén. En el mundo, hermanos, solamente existen dos tipos de personas. De tanta variedad de gente, raza, cultura, solo hay dos grupos de personas. Los que van detrás de las bendiciones terrenales, por así llamarle, y se pierden, y los que van detrás de las bendiciones de Jesús y se salvan. Ahí se resumen los dos grupos. Si quieres ser perfecto, le dice el Señor, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y
tendrás tesoros en el cielo. El alma de este joven rico estaba esclavizada en la codicia, el cual es idolatría. Estaba bajo idolatría. La palabra prosperar, que hemos estado repitiendo en esta enseñanza, aparece en Tercera de Juan. Es una palabra griega, escuche bien, que significa ayudar en el camino. ¿Qué significa? Ayudar en el camino. Significa también impulsar hacia adelante. Usted ha visto, por ejemplo, en videos del YouTube, donde hay personas en maratones que ya casi llegando a la meta se están desgonzando así, casi cayéndose, hasta se caen, y viene alguien por atrás que le puede pasar y lo levanta y lo lleva hasta la meta. ¿Quién ha visto un video así? Bueno, eso significa prosperar. Fíjense, prosperar en la mente humana que no conoce la palabra pensaría otra cosa. Pero prosperar aquí significa impulsar para llegar a la meta. Bueno, tiene sentido también de impulsarnos a la vida eterna. Es decir, todo lo que contribuya con alcanzar la vida eterna, esa es la prosperidad espiritual que trae beneficios eternos para nuestra alma. No solo beneficios materiales y terrenales. ¿Cuántos quieren prosperar en Dios? ¿Cuántos quieren ser ricos para Dios? Aquí es donde cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de poner las cosas en orden de prioridad. No darle más importancia a nuestra vida física, a nuestro cuerpo externo, superficial, o vamos a decir, mejor dicho, el cuerpo donde, ¿verdad?, está guardada nuestra alma, lo que se ve, lo que es la apariencia. No le demos más prioridad a eso que al alma. Ahora, ¿estoy diciendo que desatendamos nuestro cuerpo? ¿Estoy diciendo que no se peine, que no coma, que no compre, que no se divierta? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tengamos un desbalance desmedido en desatender el alma, porque acuérdese bien, si usted se baña, come, compra y se cuida y duerme y descansa, usted está cuidando su cuerpo externo. Pero si yo les pregunto, ¿cómo usted cuida su alma? Es una buena pregunta. Y es, estando en la palabra, el alimento del alma es la palabra, la oración, el servicio a Dios, vivir para su gloria y su voluntad. Esos son los beneficios que alimentan nuestra alma. Ya lo leímos en Isaías 55, ¿sí se acuerda? Bueno, ya conocemos una historia de unos hermanos que se estaban peleando por una herencia. Y en Lucas 12, verso 15, fíjense lo que dice este texto. Unos hermanos, viene uno de ellos, le dice Jesús, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Dice Lucas 12:15, y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, es decir, cuídense de ser avariciosos. Dice, porque la vida, entiendes, el alma del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego Jesús aquí usa un ejemplo para ilustrar esto que le está enseñando. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, dice, había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Esa palabra, él pensaba dentro de sí, significa, era un concepto de él, una idea, una opinión. Fíjense lo que decía, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos de tanto que tenía. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Quiero que usted lea conmigo la próxima frase. ¿Qué dice? Y diré a mi alma. ¿Sí lo puede ver en el texto? Está hablando consigo, se está haciendo propuestas, promesas, metas. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice luego, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Se acuerdan que al principio dije que todos los que quieren prosperidad finalmente están buscando gozo, paz, lo que el Señor nos da a través del Espíritu? Bueno, dice el texto, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, preguntémonos ahí en el secreto del corazón, ¿cuánto dinero celestial tenemos ahorrado en el banco
del reino de Dios. Y algunos dirían, pastor, tradúzcame, ¿qué es dinero celestial? Vivir por fe, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios, acumular riqueza en el cielo, lo que le dijo al joven rico. ¿Por qué Dios llamó necio a este hombre? Bueno, obviamente porque le dio más importancia al dinero. Fíjense bien rapidito, le leo este Proverbio 4, Proverbio 11:4. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, las riquezas no servirán para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. Fíjense, las riquezas no van a servir en aquel día. Ahí no importa cuánto dinero tenías, el día del juicio estaremos todos en el mismo nivel social, económico, cultural, todos igualitos, como dominós así, el mismo tamaño, delante de Dios. La prosperidad de nuestra alma, mis hermanos, es mucho más importante que la prosperidad de este mundo. La prosperidad del alma es aquella que aunque en el camino nos traiga sufrimiento, al final de la meta alcanzaremos la vida eterna en el reino de los cielos. En las últimas enseñanzas hemos estado hablando acerca de los traumas que muchos hemos experimentado, algunos más severos que otros. Hemos podido ver que la palabra de Dios tiene respuesta a estos dolores, heridas, traumas del alma, causados por abusos y maltratos del pasado. La pregunta aquí es, mi hermano, ¿puede Dios hacernos libre de estos traumas del pasado? ¿Usted cree eso? ¿Será que podemos superar esas heridas del alma y crecer como cristianos, parecernos más a Jesús? En la Biblia encontramos todo tipo de historias que se parecen a las nuestras y muchas de ellas mucho peor que nuestra propia historia. En la Biblia encontramos una historia completamente hablando de estos temas que hemos estado compartiendo en los últimos domingos. Vamos a hablar de un joven llamado José. Un joven maltratado, abandonado, rechazado, abusado física y emocionalmente, vendido como un esclavo por sus hermanos y olvidado como un extraño. ¿Alguien aquí ha experimentado la mitad de esto? ¿La mitad de eso, hermana? ¿La vendieron como esclava? Ok. ¿La tiraron en un pozo ¿La tiraron en un pozo? ¿La compró un ismaelita y se la vendieron en Egipto? No, nadie. Nadie, mi hermana. Ni la mitad de lo que José ha experimentado. Quizás alguien, pero no creo que se encuentre aquí. Bueno, miren, esto no significa que menospreciamos. Yo siempre digo que cuando alguien tiene una situación, no es sabio compararla con la de otro. Es decir, de repente alguien viene donde ti y te dice, me está pasando esto. No es sabio decir, si tú supieras lo que yo estoy pasando. ¿Verdad que no ayuda? Cada quien tiene su experiencia personal y duele, es difícil. Entonces hay que respetar cuando alguien pasa por algo y no tratar de comparar, porque cada uno tenemos niveles diferentes y capacidades diferentes de soportar el dolor y el sufrimiento. Pues cuando alguien venga donde ti a contarte su pena, no lo mezcle con la tuya. O sea, no le digas, no, tú no estás pasando nada, no, sí está pasando algo. Sí le está doliendo, sí está atravesando un momento y necesita consuelo, no que le comparemos nuestra experiencia con la de ellos. Entonces, cada uno hemos experimentado algo difícil, tenemos historias todos, traumas, heridas del pasado. Vamos a ver a José porque el Señor espera algo de nosotros a pesar de lo que hayamos pasado en el pasado, valga la redundancia. Génesis 39:1, vamos a leer por el resto de la enseñanza Génesis. Me le voy a tomar unos minutos, si alguien tiene que salir, entiendo, pero necesito extender un poquito la enseñanza de hoy. Génesis 39, versículo 1. Dice, llevado pues José a Egipto, eso es después que sus hermanos lo vendieron, o más bien lo echaron en el pozo, ¿verdad? Y ya luego los ismaelitas lo compraron. Dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová, ¿qué dice? Estaba con José. Ahora, mientras leemos los textos y vamos avanzando, no separe de todo lo que José está atravesando, el sufrimiento, y la palabra ahí siempre decía, y Jehová estaba con José. Hemos estudiado que a veces pensamos que el dolor es sinónimo de que Dios se fue, y no. Dice luego el texto, y fue varón que próspero
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Si yo tomo estas palabras, mis hermanos, y se las aplico a alguien que estaba atravesando un momento difícil, me mira mal y hasta me puede odiar. Y yo decir, el Señor está contigo. ¿Cómo, pastor? Si mira todo lo que me ha pasado. Bueno, dice, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él, aquí José, hacía, Jehová, ¿qué dice? Lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, vean conmigo, a causa de José. Ahora, ¿cuántos de ustedes que tienen trabajos difíciles, siendo usted cristiano, usted es una bendición en su trabajo? Ayer yo le decía a mi esposa, veníamos meditando yo venía meditando en el tema y le compartía algo. Yo recuerdo que años atrás, y eso hace un tiempo, cuando yo me convertí a Cristo, antes del Señor, mis hermanos, yo tenía un carácter, era un muchacho irresponsable. No era muy trabajador, no era muy diligente. El Señor, cuando yo conocí al Señor, mis primeros pasos tampoco fueron así de mucho cambio. Pero luego el Señor trabajó en mi vida y cambió mi carácter, fue cambiando, pero de una manera muy radical. El jefe, que yo siempre le menciono, Nick, una vez nos tocó, él se asoció con alguien de mucho dinero. Yo recuerdo que él me dijo que su socio, el cual era su primo cuñado, le preguntó, le dijo, Nick, voy a asociarme contigo, te voy a entregar un negocio muy valioso y vamos a manejar mucho dinero. Y le dijo a Nick, este muchacho, ¿tú confías en él? A mí. Y le dice Nick, le dice, mira, si tú pones $110,000 en la registradora, no, 100,000 dijo, $100,000, más rápido encuentras 110,000 que 90,000. Le dijo él. Y yo me acordé de eso ayer porque estaba estudiando esto. Bueno, antes de Cristo, hermanos, claro, yo nunca robé, pero antes de Cristo no se podía decir esto. Antes de Cristo no era el mismo carácter, hermanos. Entonces todos tenemos un antes y un después. Y yo me acordaba que cuando él le dijo eso, yo nunca pensé de mí así, nunca en mi vida. Pero cuando él lo dijo, yo glorifiqué a Dios y dije, oh, Señor, impresionante, cómo Dios cambia. Yo en un momento como que no me di cuenta lo que el Señor ya había hecho en mi vida. Y de esto ya hace unos años, ya hace, no sé, como unos 8 o 9 años. Pero quiero que noten algo, hermanos. Cuando yo me hice cristiano, el estándar, mis hermanos, las expectativas se fueron hasta el cielo. Ya no era como antes. Antes mi jefe me llamaba, ¿por dónde vienes? Llegaba tarde. Y ya la cosa era diferente. Ahora tenía yo que, porque le estaba predicando también. Y ya tenía yo que hacer cosas que cuando no era cristiano no las hacía. Bueno, aquí yo creo que usted note que la gracia de Dios en José tiene que ver con su comportamiento e integridad y servicio en un lugar difícil. La gracia de Dios no es mágica, no llega así y te hace el trabajo por ti, hermano. Cuando usted dice, Señor, dame gracia ante mi jefe, haz lo que tienes que hacer y si tienes que hacer más, por la gloria de Dios, hazlo. Y Dios te va a prosperar y te va a dar gracia. Por eso dice el texto que Potifar vio que Jehová estaba con José. Quiero que noten esto, son características que deben ser imitables, hermanos. Y la bendición de Jehová, sigo leyendo, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ah, pastor, con razón, por eso que José tiene gracia, ¿verdad? No. Comparemos nuestra vida con la de José por un momento. ¿Qué le pasó a José, mis hermanos? José, por ser un hijo preferido, sus hermanos lo odiaban. Sufrió rechazo familiar. Sus hermanos abusaban de José, abuso físico, psicológico y emocional. Fue vendido por sus hermanos como un esclavo, sufrió menosprecio y abandono. José fue prácticamente echado de su casa, es decir, fue desechado, fue desheredado. José pasó a ser de hijo preferido a hijo abandonado. Lo dieron por muerto a José. Bueno, José, cuando le pasó esto, tenía 17 años.
¿Usted cree que José se traumatizó con esto, sí o no? Bueno, ¿cómo reaccionó José ante todo el maltrato y abuso familiar? Dios tenía, hermanos, un propósito con todo esto. Siempre rectifico o siempre digo, resalto esto, no fue Dios el que hizo que sus hermanos abusaran de él. Si alguien te maltrató a ti en el pasado, no fue Dios que lo provocó. Pero Dios se aparece en tu vida para rescatarte, sanarte y salvarte. Quizás tú dirías, ¿por qué no se apareció aquel día? ¿Por qué no me rescató? ¿Por qué no evitó aquel problema? Bueno, hay muchas razones que yo desconozco, pero tenemos esta historia de ejemplo. Y si tú no has pasado ni el 10% de lo de José, pues esto es para cada uno de nosotros. Amén. Dios tenía un propósito con todo esto, mis hermanos. Dios sabía que vendría una hambruna sobre toda la tierra. Y Dios, en su eterna sabiduría, tenía un plan soberano con José. Dios le había dado a José un sueño, si usted se acuerda y ha leído la historia, el cual José no entendía al principio y se estaba medio jactando. Dice, ustedes, yo vi en el sueño que sus hermanos, le decía a sus hermanos, que ustedes se postraban a mí. Y le decían ellos, o sea, vas a gobernar sobre nosotros, y lo odiaban. Y le hacían, como decimos, ¿verdad?, bullying. Bueno, los traumas, como ya hemos visto, se forman de manera natural. Cuando hay un abuso, un golpe o una experiencia de falta de afecto, se queda el corazón traumatizado, se marca, se queda sellado eso ahí. En tu carácter, en tu personalidad, se refleja eso. A pesar de que José pasó por todos estos eventos negativos, desde su niñez, José se mantuvo fiel a Dios en todo, mis hermanos. Esa es la enseñanza. Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Recuerden que en Juan 3 aparece la palabra prosperar. ¿Se acuerdan que la leímos? ¿Cuánto quiero que seas prosperado así como tu alma? Bueno, esta palabra en tercera de Juan es en griego. O sea, el original está escrito en griego. Pero la misma palabra prosperar, el cual en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, las dos palabras son las mismas, mis hermanos. Significa impulsar o empujar hacia adelante. Amén. Significa que todo lo que le pasó a José tenía un plan divino en Dios. Todos los males que le vinieron a José impulsaron a José a un propósito mayor y eterno para salvar a mucha gente. Quizás los traumas que tú tienes o las ofensas de tu pasado pasaron por la maldad del hombre, pero Dios en su soberanía la va a usar como una herramienta para alcanzar a otros. Pero hay que estar claro en eso, hermanos. Si no entendemos la soberanía de Dios, nos va a pasar por encima y vamos a sufrir en vano. Aquí hay un factor sumamente importante que quiero resaltar. Fíjense, dice el texto, Jehová hacía prosperar todo en la mano de José. ¿Cuánto? Todo. Dios prosperaba todo lo que José hacía en la casa de Potifar. Es decir, el favor de Dios estaba con José. Y yo sé que todos queremos ese favor, pero no todos queremos ser íntegros, diligentes, responsables, trabajadores como lo es José. Y ahí es donde la gracia no opera. ¿Cuántos quieren ese mismo favor de Dios? Yo sé que todos. Todos los queremos, yo también quiero. Pero hay un factor que va unido, gracia de Dios, pero también el esfuerzo, la diligencia, el servicio, va de la mano. Dios no puede bendecir y darle favor a una persona que es egoísta y hace lo que quiere, ¿verdad que no? No opera el favor de Dios ahí. ¿Te imaginas a alguien bien egoísta y hace actos de egoísmo y dice, el favor de Dios está en mí? Y el no creyente dice, ¿y así es Dios? ¿Egoísta como tú? No, mis hermanos. Dios prosperaba todo lo que José hacía en casa de Potifar. Génesis 39:3, retomamos, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así, esa palabra quiero subrayar, así halló José gracia en los ojos de Potifar. Así como, bueno, vamos a preguntarnos, ¿cómo se pudo ver la gracia de Dios? ¿Cómo dice el texto que Potifar, un hombre pagano, no cristiano, cómo fue que Potifar vio a Jehová en José? ¿Cómo lo vio? Bien sencillo, por como José era,
lo que José hacía reflejaba la gracia de Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que todos glorifiquen a Dios. Lo mismo, fíjense, dice luego el texto, y le servía. Esa es la característica de José, era servicial. Miren, José pudo haber tomado de excusa todo lo que le pasó y luego llegaron de Potifar y decir, no, mi vida es un desastre, Dios no me ama, y olvidarse. Pero José no bajó la guardia, mis hermanos. Dios le va a dar gracia y favor a todo el que es diligente. Y eso es algo, es un principio bíblico, hermanos. Por eso cuando decimos, Señor, dame favor, por ejemplo, Señor, este trabajo yo lo quiero, Señor, ese es el que yo quiero, dame gracia. Y llegas tarde a la entrevista. O llegas mal presentado, o a lo mejor, ¿verdad?, le hablas mal al que te va a dar el trabajo. O no tratas bien a la muchacha que está en el mostrador ahí, que te dice, siéntese, la van a atender un momento. No sé. La gracia va unida con la integridad y el comportamiento cristiano. ¿Están de acuerdo? Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Sea diligente. Potifar vio que Dios estaba con José. Aquí vemos dos cosas en José muy importantes, mis hermanos. Número uno, diga conmigo, la gracia de Dios con José. El favor de Dios estaba con José. Y el favor de Dios está contigo también. Está desactivado a lo mejor porque no eres diligente. Esa es la segunda. La rectitud del corazón de José. Ahí se veía la gracia de Dios en él. El pagano no ve a Dios. El no cristiano no conoce a Dios. Pero, como siempre he dicho, el mundo dice que Dios es invisible, pero por nuestro testimonio hacemos a Dios visible. Y por eso Potifar podía ver a Dios en José. José no se dejó influenciar, hermanos, por la amargura de lo que sus hermanos le hicieron. José siguió siendo un hombre fiel. José no culpó a Dios por los males que su familia le causó. José no se justificó para no ser íntegro y trabajador. José jamás se escudó bajo el dolor para hacerse la víctima por lo que sus hermanos le hicieron. José tomó una decisión. Es lo que hoy Dios te dice, toma una decisión. Podemos colgarnos del pasado. Es que cuando yo era niña, cuando era niño me hicieron, ya hablamos de eso. Pero hoy hay que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a quedar en el pasado o voy a glorificar a Dios en lo que voy a hacer en el futuro? José se entendía claramente que Dios era un Dios soberano. Es decir, todo lo que le pasaba a José, me imagino que él decía, bueno, difícil, pero Dios está en su trono. ¿Se acuerdan cuando en Isaías 6 dice que se murió el rey Usías? Un rey bueno, y dice luego, pero Jehová estaba en su trono. Es decir, ay, se murió el rey bueno, y ahora el Señor está en su trono. No pasa nada. La historia de José, hermanos, nos habla de que él no permitió amargura, ni permitió rencor en su corazón. José mantuvo su corazón limpio para Dios. Es lo que hace que Dios tenga una vasija disponible para usarnos. Aquí vemos, mis hermanos, que José no solo experimentó la traición de sus hermanos. José, estando en Egipto, fue acosado por la mujer de Potifar y fue juzgado injustamente. Encima de todo lo que le pasó, luego va a la cárcel injustamente. Vamos a leer en el mismo Génesis 39, desde el verso 7. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, que José era un muchacho, pues aparente, dice el texto, y parece que la mujer de Potifar no era muy respetable, era una mujer, ¿verdad?, desmedida. Dice, y dijo a José, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, entiéndase, Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Fíjense, la palabra no se preocupa significa que ni un reporte le pide a José. Precisamente porque confía en él. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José. Y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Le dijo José, la nevera, come todo lo que tú quieras. Prende la televisión, la plasma, usa el videojuego. En el jacuzzi, préndelo y usa el agua caliente. La masajeadora, úsala.
pero a mi esposa no le pongas la mano. Dice, a ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice José, quiero que vean el corazón, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar? Bueno, hay un principio ahí. Si José nada más se cuida de pecar contra Potifar, lo podía hacer porque él no estaba ahí. Pero ¿quién estaba ahí? Dios lo estaba mirando. Y por eso dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Ahora, se da cuenta que esta mujer piensa en la modelo más linda del mundo por un segundo, varón. Piensa en esta mujer rica, ¿verdad? Que está acercándose a José para acosarlo. Imagínense José con una amargura en su corazón, con un dolor. Ya estudiamos que estos traumas forman en nosotros, hermanos, exigencias. Y muchas personas que han sido marcadas por su pasado son personas promiscuas, son muy propensas a la inmoralidad sexual. Y esto habla de que José se mantuvo en su corazón puro. Porque en esta mujer acosándolo, no cayó. Dice, tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo esto y pecaría contra mi Dios? Dice, hablando ella, José, ¿cuánto? Cada día, él tenía que ir a trabajar. Dice, y no escuchándola, significa, no escuchándola, ¿sabe qué? No significa que él no la oía, obviamente la escuchaba. Significa no entreteniendo esas palabras en su cabeza. Prácticamente diciendo, bueno, la señora es bonita. Bueno, la señora tiene el pelo así y comenzando así como a maquinar, eso significa no escuchándola, no permitiendo que el pensamiento se meta en la cabeza como el joven imprudente de Proverbios 7, que dice que se le pegó una mujer, le dio un beso y se lo llevó para su casa y adulteró. No, José no. Dice, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Bueno, José tenía todas las excusas, mis hermanos, para ser un hombre inmoral y rebelde con todo lo que le había pasado. Pero no, José nos deja un ejemplo de vida a cada uno de nosotros. En José aprendemos que podemos ser diferentes a nuestros opresores, abusadores, diferente al que nos marcó, al que nos hizo algún mal. Podemos actuar diferente, podemos ser cristianos diferentes. ¿Usted cree eso? Tú decides si te quieres vengar de la persona que te hizo mal o si quieres ser como José. Luego que la mujer de Potifar insistentemente le acosaba, pasó lo inesperado, mis hermanos. Meten a José a la cárcel injustamente. Otra vez José enfrenta una injusticia. Y José, con toda la excusa del mundo para rebelarse contra Dios y quejarse y volverse rebelde y volverse inmoral, cuando entra a la cárcel, ¿qué hace? Lo mismo que hizo cuando llegó a la casa de Potifar. Fidelidad. Desde que José llegó a la cárcel, hasta la cárcel fue bendecida. José parece que llegó a la cárcel y comenzó a limpiar, comenzó a atender a los presos, a lo mejor le daba agua, no sé. Pero dice en el versículo 17, el mismo texto, dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Dice, cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, lo que Pablo dice, huye de la fornicación. Dice, y huyó fuera. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Prácticamente diciendo, yo sabía que era, en inglés se dice, too good to be true. Demasiado recto este muchacho, algo tenía que tener, yo sabía. Dice, piensa lo que dice, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso ¿dónde? En la cárcel. Bueno, dice, donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, la gracia de Dios opera donde sea. Pastor, ore por mí. ¿Para qué? Para que Dios me saque de ese trabajo. Porque yo no puedo servir a Dios ahí. Es muy difícil. Mi jefe me dice esto, me maltrata, etcétera, etcétera. Bueno, leyendo lo que dice la palabra, es una contradicción. Que Dios te saque, como dijo el pastor Chuy, de tu Babilonia. A lo mejor te tiene ahí porque quiere hacer algo. Y cada vez que quiere hacer algo, nos movemos
de la voluntad de Dios y no pasa nada. Y nos estamos 40 años dándole vuelta al desierto. Dice, le dio gracia. Y el jefe de la cárcel, me da risa esto porque se repite, ¿no? El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, lean conmigo, Jehová lo prosperaba. Bueno, después de todo lo que pasó, mis hermanos, después de todo lo que José ha enfrentado, agreguémosles las heridas del alma de su corazón por sus hermanos, los traumas, lo que usted quiera. José sigue siendo fiel y Dios estaba con él. Miren, esto es para luego en casa leer la historia despacio, desde el 39 hasta el 50 de Génesis. Todo esto tenía un propósito, mis hermanos, en Dios, en las manos de José. ¿Cómo salió José de la cárcel? Bueno, Dios le dio a José un don de interpretación de sueños. El faraón, el rey, por así decir, faraón, se hizo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Los 7 años que iba a haber de hambruna, ¿no? En Génesis 41-42, me estoy adelantando para concluir, fíjense. Perdón. Dice Génesis 41-42. ¿Están ahí? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. ¿Ante quién? Ante José. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Aquí José ya tenía 30 años. Cuando le pasó lo que le pasó en el pozo, lo que le hicieron sus hermanos, tenía 17. Y aquí tenía 30 años. Bueno, aquí, fíjense, cuando José tiene sus hijos, fíjense cómo los llama, cómo los nombra. Génesis más abajo 51 y 52. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Significa, en pocas palabras, Dios me hizo olvidar la aflicción y los traumas, y Dios me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Aquí es donde nos preguntamos, ¿quieres prosperar en Dios? No salgas corriendo de la tierra de aflicción, porque te puedes estar perdiendo de la prosperidad en el Señor. Hasta este punto, mis hermanos, ya para concluir, José había sido fiel a Dios en todo. Su fidelidad y la gracia de Dios lo llevó a ser el segundo hombre más rico y más poderoso de toda la tierra. Ahora José pasaría a una de las pruebas más grandes de su vida. Recuerden bien, ya José era prosperado materialmente y terrenalmente. ¿Sí entienden eso? Ya José era un hombre rico y poderoso, tenía esposa, tenía hijos. Prácticamente Dios le había dado a José una vida nueva. Hasta aquí se ve una historia feliz, pero faltaba una prosperidad más. ¿Cuál era? La de su alma. El corazón de José iba a pasar por la prueba más grande que él haya enfrentado y experimentado. José iba a enfrentar una prueba más, una sola. ¿Usted sabe cuál es? Esta prueba era la que lo iba a hacer un hombre próspero en su alma. Esta prueba que viene. De esta prueba dependería la plenitud de su vida con su familia, y esta prueba se llama el perdón. La prueba del perdón. Es la prueba que muchos no llegan a rebasar. Ahora José enfrentaría a su gigante más grande y más temido, mis hermanos. ¿Cuál es el gigante? Sus hermanos. Mirar en la cara al ofensor. Aquí se iba a descubrir el corazón de José, mis hermanos. Si José no pasaba esta prueba, se convertiría en un gobernador amargado, herido, rencoroso, intolerante. José prácticamente se convertiría en un tirano como cualquier otro faraón, a causa de todas las heridas de su corazón causadas por sus hermanos. Miren, vamos a terminar con Génesis 50, versículo 15. Aquí viene la prueba final de José. Génesis 50, 15.
Aquí José tiene todo el poder del mundo, literalmente todo el poder del mundo. Aquí José tiene la capacidad de aplastar a su opresor, a su ofensor. Tiene la capacidad de vengarse. En ese tiempo la venganza era justa, era ojo por ojo, pero Dios le dio misericordia a él. Y así como la historia de los dos deudores, el Señor tuvo misericordia del deudor y le dice, ¿no debías tú también tener misericordia? ¿Se acuerdan que esta historia la podemos poner en paralelo con Mateo 18? Dice Génesis 50:15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, es decir, se murió papá, nos van a quitar la cabeza aquí, esa es la idea. Dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Aquí los hermanos hablando. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Vamos a leer lo que dijo José. Aquí vamos a ver el corazón de José. ¿Cómo lo guardó? Por todo este tiempo. ¿Cuántos años? Bueno, aquí aproximadamente puede andar por los 40, más adelante, pero vamos a poner 30, 13 años pasaron, ¿no? Dice, y les respondió José, aquí viene la respuesta a la prueba, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se acuerdan lo que dice Pedro, que dice, no os venguéis, sino dejad la causa a quien juzga? ¿Cómo? Justamente. Bueno, José dice, yo no soy Dios. No, yo voy a hacer mi parte que Dios me pide. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿qué dice? A bien. Todas las cosas ayudan. ¿Para quién? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que viven como José. Dice, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Valió la pena el sufrimiento de José para salvar a miles, cientos de miles, no sé si millones, no sé? ¿Valió la pena soportar un poco de dolor? Bueno, si le preguntas a José, ¿qué diría él? Valió la pena, por eso lo dice. Dice, para ver ahora lo que Dios ha hecho, para mantener en vida a mucho pueblo. Dice, ahora pues no tengáis miedo. Y fíjense lo que va a hacer. Aquí es como se sabe si en verdad perdonó. Dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y dice luego, así los consoló y les habló al corazón y puso en su cabeza que ascuas de fuego. Hermanos, ahora José era un hombre completamente prosperado. ¿Dónde? En su alma. Póngase de pie, por favor. El mundo tiene su regla para medir a la gente. El mundo tiene su balanza para medir, para pesar las personas en este mundo. Pero acuérdense que Dios tiene la suya. Dios tiene una regla cómo mide la gente. Cuando Dios te mira, Dios no está mirando de qué país eres, de qué tamaño, de qué color, cuánto dinero tienes. Dios no mira nada de eso. Para Dios, el hecho de que seas un ser humano, no importa en tu condición, para Dios tienes el mismo valor que el que está a tu lado. Así Dios mira. Pero Dios mide otra cosa diferente, y es el carácter. El corazón Dios sí lo pesa. Dios no te pesa a ti por ejemplo, en el caso mío, pues estoy en sobrepeso, ¿verdad? Si me ponen un peso, digo yo, no, estoy pasado, Señor, con 15 libras. Pero el Señor no pesa a la gente por lo de afuera. El Señor pesa el corazón. Y dice la Biblia eso, el Señor pesa los corazones. Cuando el Señor nos mira, hermanos, el Señor no está mirando tanto lo de afuera. Lo de afuera lo vemos nosotros y el mundo. Dios mira lo que está dentro. Cuando mandó a buscar a David como rey, cual solamente Dios sabía que iba a ser David, pero el profeta no sabía, hasta el profeta de Dios se desubicó y se fijó en el primogénito, luego en el otro, y le dice el Señor, Samuel, no. Tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y David en ese tiempo estaba atendiendo ovejas. No era el hijo preferido, era al contrario. Era el hijo marginado.
Sin embargo, Dios lo miraba. Entonces, si tú te sientes así como una persona marginada, abandonada, nadie me quiere, nadie me busca, me siento, ¿verdad?, menospreciado, menospreciada, de baja estima, Dios no te está mirando por fuera. El mundo te menosprecia o te aprecia por lo que tienes, cómo te ves, tu apariencia superficial. Aquí vemos, hermanos, que Dios quiere prosperar nuestra alma, así como a Gallo. Dios quiere darnos un corazón nuevo. Él quiere que seamos como Jesús. Jesús es el prototipo a imitar. Todo lo que en mi vida y mi comportamiento no se parece a Jesús, Dios lo desaprueba. Entonces, Dios nos pide que obedezcamos, nada más que miremos su palabra y hagamos su voluntad. Pero la mayoría de nosotros no entendemos así. Desafortunadamente y afortunadamente, nada más entendemos por pruebas. La mayoría vinimos al Señor por dolor. La mayoría, la gran mayoría. Y cuando yo recuerdo que a mí me predicaron muchos años, me daban tratados, Cristo te ama, ven a la iglesia, ven para compartirte, yo en mi mundo. Y mis accidentes que tuve fue lo que me pegó un freno. Yo dije, no, si me mato aquí, al infierno derechito, me pierdo. Pero mientras yo estaba en la parranda, en el gozo, la fiesta, la bebida, las mujeres y todo eso, no pensamos en esto. Es cuando el Señor permite cosas como la de José que nos hacen abrir los ojos. Es cuando nos quita el juguete, en otras palabras. Y quitarnos el juguete en sentido ya de adultos, ya no es quitarnos el juguete literal, sino quitarte lo que te está tomando tu corazón. Y Dios quiere prosperar la iglesia primero en su corazón. Y tenga eso por seguro, Dios no va a hacer rico a todo el mundo como pastores por ahí predican. No es así, hermanos, no. Cristo no vino a la cruz para hacernos ricos en dinero. Cristo vino a la cruz para hacernos ricos espiritualmente hablando. Bienaventurados, las primeras palabras de Jesús, su primera enseñanza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo mansiones, no dijo sanidad física, mucho dinero, mucha fama o poder, no. Si Dios te da dinero más que a otros, hay un propósito ahí. Si Dios no te da mucho dinero, hay un propósito ahí. Si Dios te sana, hay un propósito, y si no te sana, hay un propósito. Y esa es la soberanía de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No sabemos, como tampoco José sabía. ¿Qué hizo José? ¿Qué debemos hacer? En cada paso ser firme y obedientes a su palabra. Y no enfocarnos en qué va a pasar, de eso se encarga el Señor. Lo que Dios me dice a mí que haga hoy, en eso yo me enfoco. Y lo que me diga mañana, mañana me enfoco. Pero hoy mi responsabilidad es predicar. Durante la semana fue preparar el mensaje. Ya el lunes ya va a ser descansar. Pero cada día caminamos con Dios. Y siempre piensa en esto. Tus pisadas de integridad, según la palabra, siempre te dirigen en la voluntad de Dios, aunque tú no escuches su voz por aquí. Tus pisadas de integridad siempre te dirigen en la voluntad de Dios, aunque no escuches su voz audible. Hay cristianos que dicen, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Bueno, nos basta esta. Esa nos basta. Y cada decisión que tú tomes, el mundo te va a tentar para que te vayas a la izquierda cuando Dios te quiere a la derecha. Cuando Dios te quiere en un lugar, el enemigo te va a ofrecer otro con un aumento. Y Dios te dice, no, yo te quiero aquí y te van a pagar menos. Por eso que no nos movemos así, cristianos. No nos movemos por emoción. Aquí vemos que José no se movía por emoción. José no fue más fiel con Potifar por ser el capitán del ejército de Egipto y fue menos fiel en la cárcel. ¿Quién lo iba a alabar en la cárcel? ¿Quién lo iba a exaltar allí? Dios nada más. Entonces por eso es que debemos de ser fiel en todo lugar, empezando por nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestras esposas, con el esposo, los hijos, siendo fiel donde quiera que pisemos y siendo gente de bendición, mis hermanos. Miren, cosas tan pequeñas. Si tú visitas la casa de tu tía y se está cayendo el lavamanos y tú sabes eso, ¿qué debes hacer? Arréglalo. Y ahí hay un testimonio y hay una puerta abierta para predicar. Si se cayó una agua, dice, no, la tía la limpia. No, hazlo tú. Sean de bendición donde quiera que lleguen. De repente van a la tienda a comprar ropa y ya ve que la gente agarra una ropa y luego la tira y la pone donde sea. Son pequeñeces que nos hacen diferentes, ¿sí o no? Pero hay que ir la milla extra, es más trabajoso. De repente tomas el producto y dices, ay, no lo quiero.
tú miras, ay, está lejos, llévalo. Haz lo correcto para que seas como José, para que seamos como José. Siempre te va a costar más, escúchame bien, pero Dios en su gracia te va a dar la fuerza, y en ese recorrido de la milla extra hay propósitos que Dios te quiere enseñar. No tomen el camino corto, no shortcuts, sino hacerlo como Dios dice. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Yo sé que todos queremos tus bendiciones. Todos queremos tu gracia, tu favor. No hay nadie que pueda decir que no quisiera tus bendiciones, porque son buenas. Pero así como José, mi Dios, tú nos has puesto en lugares donde quizás no hemos sido fieles. Quizás en nuestro trabajo secular hemos cortado horas, hemos mentido. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuesta más. A lo mejor un día de trabajo te quieres ir a casa rápido y dejas las cosas tiradas. Y se te olvida que es un mal testimonio para cuando quieras predicarle a tu jefe o a tus compañeros de trabajo. Asimismo, en nuestro hogar, allí también podemos sembrar una semilla de buen testimonio. Ayudar a nuestros familiares. Si vives solo, pues tienes que hacerlo tú solo o sola, pero donde quiera que estemos, que la gente diga, wow, esa persona es una bendición. Cada vez que viene, cada vez que lo veo, cada vez que la miro, me bendice. ¿Será que podemos ser de bendición y no ignorar la necesidad? Pídele al Señor que le dé esa convicción. Que el Señor le dé la fuerza y la capacidad cuando usted decide obedecer, así como a José. Vemos palabras como su misericordia estaba con José. La mano de Dios, el favor estaba con José. Y queremos eso. Pero José fue fiel. José, como dice Colosenses, no servía al ojo, sino sabiendo que su recompensa venía de Dios. Y así se mantuvo. Así que no te desalientes, hermano, hermana. Sigue adelante, sigue luchando, que Dios está contigo. Cuando hagas las cosas bien, para su gloria, siempre acuérdate que Él te ve. Si haces el trabajo mejor que tu compañero y no te exaltan, está bien, Dios te ve. Dios te está mirando y te va a dar la mano y te va a dar la gracia. Así que sigue adelante confiado en el Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.